Hoy vamos a presentar el título de nuestra presentación es Normas Argentinas de Auditoría, ¿no? La idea es básicamente el ver dónde estamos parados hoy en cuanto a la normativa contable y ver si realmente estamos yendo a una transición hacia las normas internacionales. ¿Dónde estamos parados hoy en el mundo? Los países que están en celeste son todos aquellos que en forma obligatoria u opcional se están aplicando las normas internacionales. Es muy importante de ver porque, bueno, como podrán ver, son muchos países, a su vez son los principales países del mundo. Por ejemplo, Argentina, ven que están en celeste. ¿Qué significa? Que estamos aplicando en cierta medida las normas internacionales de auditoría. Y bueno, hay otros países que están en blanco, que es lo que no están aplicando, y los que están en negro, que podrán ver, bueno, Alaska, Estados Unidos, Colombia, India, Pakistán, Malasia, son aquellos países que están en una convergencia hacia las normas internacionales, pero todavía no es obligatorio. Como dato, los países que están pintados en celeste hoy aproximadamente es el 60% del PBI mundial. El 28 de mayo de este año, 2014, los organismos de emisores de normas en Estados Unidos y en Europa han dictado la primera norma internacional, que era la NIC 15, en cuanto al reconocimiento de ingresos. Eso es un hito, creemos, muy importante porque es la primera norma internacional que se pusieron de acuerdo las dos grandes potencias a nivel de emisión de normas, tanto Estados Unidos como el ente emisor de la Unión Europea, que es el TSB. Y bueno, han determinado esta norma, que es específicamente sobre reconocimiento de ingresos, pero bueno, creemos que es un paso muy importante para la aplicación de normas internacionales en su totalidad. Así que bueno, teniendo este mapa, digamos, teniendo este mapa, ahora vamos a entrar en todo lo que tenga que ver con normas de auditoría de Argentina y bueno, y si estamos yendo o no hacia las normas internacionales. A partir de esta presentación que hace Damián sobre la situación internacional de normas de auditoría, vamos a enfocarnos en cuál es la normativa de auditoría en Argentina aplicable hoy y por qué creemos que Argentina, junto con el resto de la región, está en un proceso de transición hacia normas internacionales, tanto de información financiera como de auditoría, que es puntualmente lo que nos convoca en la presentación de hoy. Primeramente, en Argentina, la norma de auditoría que se venía utilizando hasta estos momentos, es la resolución técnica número 7, emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes la conoce, es la norma sobre la cual se practican todos los informes de auditoría en Argentina, hasta un determinado momento que ahora vamos a ir viendo cómo fue variando. La resolución técnica número 7 fue emitida en el año 1985. ¿Sí? Ya tenemos varias decenas de años desde que la norma está en vigencia. Previamente hay otra resolución técnica, que es la número 3, que es el antecedente de la número 7, y tiene básicamente las normas para desarrollar la auditoría. ¿Sí? La condición básica que está definida en uno de los primeros capítulos del RT7 es la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor tiene que ser independiente del ente al cual va a auditar. ¿Sí? Y la independencia está definida expresamente en la RT7 a partir de la negativa, es decir, define los casos en los cuales un auditor no es independiente. ¿Sí? Básicamente cuando está en relación de dependencia con la entidad, cuando tiene intereses significativos en la misma y demás. El gran punto que tenemos en la RT7, que en las normas internacionales cambia, es que las normas internacionales son mucho más estrictas en cuanto a la condición de independencia. ¿Sí?
Es decir, las normas internacionales requieren una separación muy grande entre el que emite la contabilidad, ¿sí? La entidad que emite la contabilidad, y el sujeto independiente que es el auditor. Que en el caso del RT7 puede ser la misma persona la que realiza los trabajos de bookkeeping, de teneduría de libros, y a su vez hace auditoría sobre la misma teneduría de libros que practicó. Y después tenemos normas para el desarrollo de la auditoría. Está separado básicamente en las tres grandes etapas, que son planificación, ejecución y conclusión. ¿Sí? No me quiero meter tan en detalle en la norma, porque tendríamos para hablar bastante más. De hecho, es una norma que hoy, al día de hoy, está perdiendo su vigencia. Ahora vamos a ir viendo por qué y cuáles van a ser las que la están reemplazando. Pero lo que quiero mencionar es que es una norma general. Es decir, si ustedes miran esta resolución técnica número 7, tiene algunas carillas, no sé si tiene 10, si llega a 10 carillas, con lo cual es una norma de carácter general que brinda los principales lineamientos, pero no ayuda con detalles o con casos puntuales sobre cómo debe proceder un auditor a partir de determinados casos puntuales, que sí las normas internacionales son muchísimo más extensas en ese punto. Con respecto a la planificación, bueno, básicamente es la primera etapa del proceso de la auditoría. Es muy importante porque es donde se entiende el negocio del cliente, se identifican los potenciales riesgos que podría tener la auditoría, y a partir de esa identificación y evaluación de riesgos se van a ir diseñando, definiendo los procedimientos de auditoría que se van a aplicar en la etapa de ejecución. ¿Sí? Hay dos grandes enfoques que se pueden aplicar en una auditoría, como pueden ser el enfoque de cumplimiento hacia los controles o el enfoque sustantivo, que cada enfoque se va a ir tomando en función de la evaluación de los riesgos que se hace en la planificación. ¿Sí? Si un auditor considera que puede confiar en el control interno de la entidad, entonces va a tender a aplicar un enfoque de auditoría hacia los controles, es decir, revisar la implementación de esos controles internos y confiar principalmente en que se están cumpliendo, ¿sí? Luego de probarlos. En cambio, si el control interno de la entidad no es el adecuado o requiere cambios, entonces es muy probable que el auditor se incline por un enfoque sustantivo, donde cada procedimiento de auditoría va a estar destinado a validar los saldos puntuales de cada cuenta que va a componer cada rubro de los estados contables. ¿Sí? Y por último tenemos la etapa de conclusión, donde a partir de todos los procedimientos que se fueron desarrollando, de la planificación previamente realizada, donde se valoran los riesgos, en la etapa de conclusión el auditor va a emitir una opinión y previamente analizando toda la evidencia de auditoría que fue recogiendo durante las etapas anteriores. ¿Sí? Y en esa etapa de conclusión se forma la opinión y se redacta el informe de auditoría. Eso sería básicamente la resolución técnica número 7. ¿Qué pasa? En Argentina, desde el año 2008, se viene haciendo un proceso de transición en cuanto a normativa contable. Que esto está instrumentado principalmente con la resolución técnica número 26. La resolución técnica número 26 lo que hizo fue adoptar las normas internacionales de información financiera para las entidades que estén bajo la fiscalización de CNB, con algunas excepciones. El año de emisión de la norma fue 2009 y lo que se hizo fue una transición que denominamos por etapas, ¿sí? Donde en cada nuevo balance, en cada nuevo ejercicio económico, a cada entidad se le requería algún paso más en la transición, hasta que finalmente los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2012, esas entidades que están alcanzadas por la RT26 ya tienen la obligación de emitir sus estados financieros de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Y acá es donde vemos el claro ejemplo de que Argentina está en un proceso de transición hacia normas internacionales. ¿Esto por qué es importante? Porque, como vimos en la presentación al principio de hoy, el mundo está cambiando constantemente y la profesión también está cambiando constantemente, y en Argentina puntualmente también. El mundo del mercado necesita que
un mismo activo o un mismo pasivo, ya sea que esté en Sudáfrica, en España o en China, sea evaluado según los mismos criterios y sea expuesto en los estados financieros de determinada manera. Con lo cual, a nivel mundial, como vimos al principio de esta presentación, la mayoría de los países está con la transición hacia normas internacionales, tanto de información financiera como de auditoría. En Argentina, volviendo al caso local, como vemos, a partir de 2012, las entidades fiscalizadas por CNB, a excepción de las que están fiscalizadas a su vez por otros reguladores, como puede ser Banco Central, Superintendencia de Seguros, INAES, entre otros, ya están aplicando actualmente las normas internacionales de información financiera. A su vez, la R36 permite que en forma optativa cualquier otra entidad pueda aplicarlo. ¿Sí? Con lo cual hoy cualquier entidad que no esté fiscalizada por CNB, una sociedad anónima común y corriente, digamos, puede aplicar en forma optativa las normas internacionales de información financiera a partir de la resolución técnica 26. Acá también para destacar que, por ejemplo, en las entidades reguladas por el Banco Central, hay una norma muy reciente que es de febrero de este año, febrero de 2014, que una comunicación del Banco Central que comienza también la transición hacia normas internacionales de información financiera para las entidades financieras. Y es un proceso que está comenzó en febrero de 2014 con la emisión de la comunicación del Banco Central, y así como se hizo con la R36, es un proceso por etapas que en el año 2017, si no me equivoco, ya van a estar aplicadas en forma completa las normas internacionales también para entidades financieras. ¿Sí? Y esperamos que lo mismo haga la Superintendencia de Seguros y el INAES en algún momento, ¿sí? Para completar esta transición que está ocurriendo. Entonces, en el caso de que las entidades que vamos a auditar están bajo el alcance de la R36 en forma obligatoria, también las normas de auditoría, digamos, aplicar la norma de auditoría RT7 Argentina, quedaría en desuso a partir de estas nuevas resoluciones técnicas, que son la 32 a la 35, ¿sí? Que lo que hacen es adoptar las normas internacionales de auditoría. Así como la R36 adopta las normas internacionales de información financiera, en forma casi completa, le diría, con una excepción, una sola excepción, que es en cuanto a las inversiones, a la evaluación de las inversiones en sociedades controladas o con influencia significativa para estados financieros individuales, salvo en ese caso, para el resto se adoptó en forma completa, y las resoluciones técnicas 32 a 35 adoptan en forma completa las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Este juego de normas tiene fecha de emisión de noviembre de 2012 y comenzó su entrada en vigencia a partir de ejercicios económicos iniciados del 1 de julio de 2013 en adelante. Con lo cual, los balances, por ejemplo, los balances anuales que cerraron hace poquitos días, el 30 de junio de 2014, van a ser los primeros ejercicios económicos completos con el alcance de esta normativa. ¿Sí? Los balances de cualquier entidad en bolsa, excepto las que mencionamos, con cierre de ejercicio económico 30 de junio de 2014, van a ser las primeras que van a tener las normas de auditoría que se están aplicando para esas auditorías. Son las normas internacionales de auditoría que están adoptadas por la resolución técnica número 32, ¿sí? De la Federación. A su vez, la resolución técnica 33 adopta también normas internacionales en cuanto a revisiones. Lo que muchos de nosotros conocíamos como revisiones limitadas en los términos de la RT7, bajo los términos de las normas internacionales se denominan simplemente revisiones. Y la resolución técnica número 35, que adopta las normas internacionales para otros encargos de auditoría u otros encargos de aseguramiento, ¿sí? Como pueden ser proyecciones a futuro, compilaciones de estados contables y otros encargos de aseguramiento sobre control interno también y demás. Estas tres resoluciones técnicas adoptan principalmente adoptan en forma completa las normas internacionales de auditoría. Acá la gran diferencia con las normas que se venían aplicando anteriormente, la RT7, es que, como dije, estas normas son mucho más detalladas, ¿sí? Las normas internacionales de auditoría están compuestas por un juego de normas, de decenas de normas, desde la NIA 100 hasta la NIA 700, en el cual tenemos muchísimo más información y muchísimo más detalle
sobre casos puntuales y cómo proceder a desarrollar una auditoría. ¿Sí? Uno de los principales cambios es este que les comentaba de la independencia, ¿sí? Que es uno de los principales cambios. Un contador que hace el bookkeeping, que hace la teneduría de libros de una entidad, según NIAS, no puede ser el mismo que audite los estados financieros. A su vez, junto con estas tres resoluciones técnicas, que acá muchos me van a decir, ¿pero qué pasó? Salteamos un número, 32, 33, 35. Bueno, ¿qué pasa? La número 34 es una resolución técnica que se debe aplicar en forma conjunta con cualquiera de las otras tres. Con lo cual, cualquier auditor que vaya a aplicar RT32, RT33 o RT34, en conjuntamente también debe aplicar, perdón, o RT35, en forma conjunta también debe aplicar la RT34. ¿Sí? Que esa es la que adopta las normas internacionales de control de calidad, de auditoría e independencia. Es conocida como la ISQC1. Es una norma de máximos estándares de calidad a nivel de auditoría, y son, digamos, las normas de calidad que cumplimos las firmas internacionales. ¿Sí? Por lo cual cualquier auditor que quiera aplicar alguna de estas primeras RT también primeramente tiene que cumplir con la 34. Y por último tenemos la resolución técnica 37, que es la que reemplaza a la RT7 para el caso de las entidades que no apliquen en forma obligatoria RT26. ¿Sí? Con lo cual, si volvemos al esquema, en general, hoy podríamos decir que ya la RT7 queda en desuso y pasa a ser reemplazada por dos juegos de normas. ¿Sí? Dependiendo, o sea, el marco de auditoría hoy en Argentina pasa a ser de dos secciones, digamos, dependiendo si la entidad auditada está sujeta o no a la RT26. En el caso de que no esté aplicando RT26 en forma obligatoria, se va a aplicar la norma de auditoría RT37, que es una norma muy similar a la resolución técnica 7, es decir, que es de carácter general, pero con algunas modificaciones para adaptarlas a algunas características que tienen las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Pero es más parecida a la RT7 que las normas internacionales de auditoría. Esta norma está en vigencia desde ahora, desde los ejercicios económicos que iniciaron hace 4 días, 1 de julio de 2014, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en otras jurisdicciones tiene una entrada en vigencia unos meses posterior, y los principales cambios van a estar relacionados con la estructura del informe, es decir, cómo está redactado el informe de auditoría. Uno que en la práctica se viene utilizando, en general los informes de auditoría que van a dar según la RT7 lo tienen, que es el párrafo de responsabilidad de la dirección, donde se alerta claramente al usuario de esta información que la responsabilidad de la emisión de los estados contables o estados financieros es la dirección de la entidad. El auditor simplemente es responsable por la emisión del informe de auditoría. Ese es un párrafo que, a partir de la RT37, es obligatorio incluirlo en todos los informes de auditoría. Y por otro lado tenemos otro párrafo que se puede aplicar en forma optativa, que es el párrafo de énfasis, que es un párrafo también que está vinculado a la normativa internacional, que se va a utilizar para que el auditor remarque o ponga énfasis en algún tema sin que requiera llevar a una salvedad. ¿Sí? Es decir, algo que está correctamente expuesto y correctamente evaluado en los estados financieros, en los estados contables, el auditor de todas formas quiere poner énfasis en ese punto sin que sea una salvedad a los estados contables, sin que sea una modificación al dictamen, pero de todas formas el auditor quiere alertar al usuario sobre ese punto. Después, otro de los cambios que tenemos es que se elimina un tipo de salvedades que estaba permitido según la RT7, que son salvedades indeterminadas. ¿Sí? En este punto también se adopta el criterio de la normativa internacional, donde el mundo le pide a los auditores: emitan un informe favorable sin salvedades, favorable con salvedades, adverso o se abstengan de opinar. Pero no emitan un informe con una salvedad indeterminada en sujeción a otros hechos que puedan llegar a pasar.
Con lo cual esa salvedad indeterminada que estaba previamente aceptada por la RT7, a partir de la RT37 ya deja de tener vigencia en el país, ¿sí? También para mostrar un poco cómo es a nivel concreto esta transición de Argentina junto con el resto de la región hacia normas internacionales. Por otro lado, agrega determinados encargos de aseguramiento y servicios relacionados que son similares a lo que vimos antes de la resolución técnica 35. Y por último, agrega un requisito en cuanto a la comparatividad. Previamente, el auditor debía emitir su opinión sobre un ejercicio económico, sobre un periodo de los estados contables, sobre el periodo de los estados contables que está auditando. Y sobre los periodos anteriores, sobre el periodo comparativo, simplemente se podía hacer una referencia al informe que se había emitido en su momento. Actualmente, con la sanción de la RT37, el auditor debe dictaminar sobre dos periodos, sobre el periodo de los estados financieros y también sobre el periodo que se expone en forma comparativa. ¿Sí? Hay dos maneras de redactar esta opinión. Una se llama estados contables comparativos, donde simplemente se dice al 31 de diciembre de 2013 y 2012, por ejemplo. O la otra es cifras correspondientes, donde solamente se menciona un ejercicio, pero se entiende, el concepto es que los estados contables comparativos forman parte de los estados contables del periodo actual. Con lo cual, ya sea que se elija un método o el otro, que los dos están permitidos, la forma de redacción es distinta, pero el concepto es el mismo. La opinión se emite sobre dos periodos, ¿sí? Con lo cual le da un mayor trabajo, una mayor responsabilidad al auditor, para todos los casos, ¿no? Fundamentalmente en los casos en los que el auditor del ejercicio anterior no fue el mismo, ¿sí? No fue la misma firma auditora. Y finalmente, para concluir la presentación, queríamos comentarle algunas de las conclusiones sobre por qué creemos nosotros que es bueno este camino que estamos adoptando, a qué ritmo lo estamos llevando y qué se puede esperar a futuro. Creemos que este camino es bastante representativo, el caminito de la imagen, que estamos yendo hacia donde va el mundo. Y bueno, y después lo quisimos sintetizar ahí en tres ventajas, digamos, ¿no? De la transición hacia las normas internacionales. ¿Cuáles son? Bueno, primero, una alta calidad técnica, ¿no? Ya lo dijo Javier, las normas internacionales son los estándares más altos de calidad a nivel mundial que existen, normas contables y de auditoría. Son muy extensas, tienen mucho tiempo, mucho trabajo de estudio, de análisis, por lo tanto son lo más alto que podemos llegar a calidad técnica. Luego, uniformidad de normas a nivel mundial, que ya lo comentó Javier. El mundo está globalizado y los inversores se mueven muy rápido y necesitan que los activos de cualquier empresa, de cualquier sociedad, estén evaluados de la misma manera. Por lo tanto, es muy importante para las inversiones que pueda recibir en nuestro país que los estados contables o estados financieros de nuestras sociedades estén bajo normas internacionales en lugar de las locales. Y bueno, y luego normas detalladas e ilustrativas. ¿Por qué? Porque en estas normas internacionales podemos encontrar muchos ejemplos, muchos artículos, artículos bien detallados y que bueno, nos facilita el trabajo de auditoría. Creemos que, bueno, estamos terminando la exposición, esperemos que les haya sido útil y bueno, y haber podido responder a la pregunta que nos hicimos al inicio. Y bueno, les agradecemos su atención. Muchas gracias.